Los saludo como siempre para iniciar la grabación. Bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que van a escuchar, los que están ahora conectados, los que van a escuchar esta grabación por alguna de las plataformas, tanto en el canal de YouTube, tanto en el canal de Facebook, o en el de SoundCloud, o en Spotify, o en los podcasts de Google, bueno, en fin, en todas las plataformas donde Baruch Hashem subimos el material. Les damos a todos la bienvenida, a los que lo escuchan ahora en vivo, a los que lo van a escuchar en otro momento. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 5, hoy vamos a ver la Mishnah número 11. Este shiur fue preparado para que también sea Leilui Nishmat Rafael Ben Nede, Moshe Haim Naomi y Ayala Bat Hayá, y Leavdil para que también sea para Refuah Shlema de Shoshana Bat Dora, que tenga pronto Besat Hashem una completa recuperación. Este capítulo de Pirkei Avot, digamos, ahora sigue enumerando, sigue listando cosas, ¿no? Ahora está con el número 4. Ya venimos estudiando algunas veces con 4 y ahora también va a hablar de 4 características. Y vamos a ponerlo rápidamente en castellano y dice así. Hay 4 tipos de temperamento. Fácilmente irascible y fácilmente aplacable, su virtud prepondera sobre su pérdida. Duro para enojarse y duro para aplacarse, su pérdida prepondera sobre su virtud. Duro para enojarse y fácil de aplacar es un hasid. Y por último, una persona que es fácilmente irascible y duro para ser aplacado, es decir, tiene lo peor de los dos mundos, ¿no? Se enoja fácilmente y es difícil calmarlo. Dice, esa es una persona malvada. Entonces, vamos a leerlo de vuelta porque parece un trabalenguas, pero está listando 4, digamos, estereotipos de las personas en relación al enojo. Creo que el tema central de esta Mishnah es el enojo y cómo las personas manejan el enojo. Entonces empieza diciendo, mira, hay un caso que es una persona que se enoja fácilmente, pero también fácilmente se calma. Y acá dice, su virtud prepondera sobre su pérdida. Es decir, la virtud es que se calma rápidamente y, digamos, en ese sentido, bueno, está como con un punto a favor en términos de que, bueno, para empezar tenemos que saber que el enojo es algo, en términos espirituales, es algo grave, es algo que está mal, y lo vamos a ver, Besat Hashem, en el encuentro de hoy, ¿por qué? Pero acá lo que nos aclara es, bueno, si bien se enoja rápidamente, como también se enfría y se le pasa el enojo rápidamente, dice, bueno, está mejor, digamos, en puntaje, porque tiene, por un lado, un -2, y por un lado tiene un +3, ¿no? En algún punto dice prepondera sobre su pérdida. Entonces dice, bueno, eso lo reconoce como algo bueno que está pasando. Sigamos repasando lo que dice acá. Después dice, duro para enojarse y duro para aplacarse. Acá sería, las dos cosas, es lento, las dos cosas. O sea, la persona no se enoja fácilmente, le tarda en enojarse, tiene paciencia, aguanta, pero si se enojó, bueno, va a ser complicado porque calmarlo o sacarlo de ese estado de enojo también va a ser difícil. Entonces dice acá, su pérdida prepondera sobre su virtud. ¿Qué significa? Acá vamos viendo la pista. El mantenerse enojado es algo que está mal. Entonces, digamos, si bien hay una virtud que es que se termina aplacando, pero como demora, bueno, mira, tardaste demasiado, la hiciste muy grande, ¿no? Hiciste de todo esto una historia demasiado grande. Los últimos 2 casos son duro para enojarse y fácil de aplacar. Acá me faltó la A. Dice, entonces es una persona que, Baruch Hashem, no se enoja, y si Hasbe Shalom se llegara a enojar, también se le pasa rápido. Dice, este es un Hasid, ¿no? Un Hasid que el mismo Pirkei Avot define en otro lugar como es aquella persona
que inclusive hace más de lo que está estrictamente establecido, ¿no? O sea, una persona que va por más, una persona buena, entonces dice, mira, él no se enoja nunca, y si se llegó a enojar, se le pasa en 2 segundos. Bueno, a eso debemos apuntar, a eso debemos aspirar, ese debería ser nuestro norte. Y por último, dice una persona que se enoja fácilmente y es muy difícil de aplacarlo. Entonces acá lo define como una persona malvada, ¿no? Como un rasha en hebreo. ¿Por qué? Porque tiene lo peor de los dos mundos. Por un lado, es leche hervida, como se dice en castellano, como una expresión que tenemos acá, se enoja fácilmente, cualquier cosita lo saca de su eje, y por otro lado, le dura. No es que se le pasa en un ratito, no es que se le pasa en poco tiempo, sino que ese enojo le dura. Entonces, insisto, para aquellos que se sumaron un poquito después, esta Mishnah está hablando básicamente de cómo los tipos de personalidad que vamos a encontrar en relación al manejo del enojo. Y cómo las personas, así, en términos generales, reaccionan, donde los parámetros son claros. Hay personas que se enojan fácilmente y hay personas que difícilmente se enojen. Y después está el otro, digamos, la otra vara que estamos midiendo es cuánto tiempo demora en pasarse el enojo, ¿no? Si es una persona que se le va el enojo más rápidamente, bueno, en términos espirituales y en términos de trabajo de Midot, está mucho mejor parada que una persona que el enojo le dura semanas, meses o inclusive años, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir viendo un poquitito de qué está hablando esta Mishnah, ¿no? Algunas pistas tenemos. Está hablando del enojo. Yo cuando preparé el flyer de la invitación puse una frase que trae el Zohar donde compara a la persona que se enoja con, con aquella persona que está haciendo idolatría, ¿no? Entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver el enojo con la idolatría? Entonces, explican los Jajamim, y eso también lo trae en otro lugar, lo trae también el Talmud, en el Tratado Shabbat, trae una expresión bastante similar, que dice que la persona que en su contexto, en un contexto de enojo, se rasga las vestiduras, o sea, rompe las vestimentas o rompe cosas, ¿no? O sea, así, un ataque de furia, dice, lo compara también con una persona que está haciendo idolatría. Entonces, van por el mismo camino los dos, tanto el Talmud como el Zohar, la parte más mística, van por el mismo camino y comparan a una persona en el momento del enojo, en el momento del enojo de verdad, en el momento del enojo así, de furia, que lo saca, lo comparan con una persona que hace idolatría. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque podría decir, bueno, ese está medio loquito, ese está fuera de su eje, podría decir muchas cosas. ¿Por qué la relación es con la idolatría? Entonces, para entender esto tenemos que ir un poquito más allá y ver la raíz del enojo. En general, las personas se enojan porque algo no pasó de la manera que ellos entendían que debía pasar. Hubo un procedimiento, cualquiera este sea, en una empresa, en una familia, en una pareja, hubo algo que él esperaba que sea hecho de una manera y terminó haciéndose de otra. Entonces eso lo enoja. ¿Por qué lo enoja? Acá hay un problema de arrogancia, hay una falta de humildad, hay un ego que está absolutamente inflado. Entonces la persona se ofende como los demás tienen el tupé de no hacer las cosas como él quisiera que las hagan. Entonces él se pone tanto en el centro del mundo que es por eso que tanto el Talmud como el Zohar, como la parte mística, entienden o lo comparan con la idolatría misma. ¿Por qué? Porque él en algún punto se coloca en el lugar, digamos, durísimo lo que voy a decir, pero de una deidad, donde los demás tendrían que haber hecho su voluntad y osaron no hacer las cosas como él pidió, como él quisiera, como él está esperando que las hagan. Entonces es por eso que, digamos, esto es tan grave y es comparado con la idolatría, que es una de las averot también, digamos, más severas, una de las transgresiones más severas que menciona la Torá.
Entonces, tenemos que entender que el manejo del enojo ocupa un lugar central en el refinamiento de la persona. Y sabemos que todo este libro que estamos estudiando juntos trata de cómo construir una persona espiritualmente elevada. Entonces, para eso necesariamente tiene que pasar por este tema. Ya lo habíamos visto en alguna otra oportunidad, más tangencialmente, pero acá directamente está marcando, está deteniéndose en la Mishnah entera en este tema. Entonces, el Ramban Nachmanides escribió una famosa carta a su hijo con instrucciones, digamos, como para la vida, que es una carta muy, muy linda. Hay un librito traducido al castellano donde explica y analiza un poco esa carta. Y el Rambam le dice, digamos, ahí nomás, al principio de la carta al hijo, que le da una instrucción en relación al control del enojo, ¿no? Y le dice que tenía que trabajar este concepto de controlar el enojo. ¿Por qué? Porque dice, el control del enojo lleva a la humildad. Y a su vez le dice, mira, la humildad es la más fina de todas las midot, de todas las características del carácter. Entonces, el Ramban en alguna medida le dice al hijo, mira, vos tenés que trabajar el enojo, porque el enojo te va a hacer más humilde. Y eso es una de las aspiraciones más elevadas, digamos, que puede tener la persona en términos de refinamiento personal, en términos de crecimiento personal y crecimiento espiritual. Y es interesante porque el Ramban no le dijo a su hijo que empiece siendo humilde, ¿no? O sea, alguien puede decir, bueno, mira, si es tan importante, le podría haber dicho, vamos al hueso directamente. ¿Sabes qué? Sé humilde. Pero no le dice eso. Le dice, mira, trabaja en el control del enojo y si vas a tener éxito en el control del enojo, Besrat Hashem, vas a ser humilde, que eso es a lo que estamos tratando de llegar, a lo que estamos aspirando. Y la pregunta es, ¿por qué no le dijo directamente que, digamos, que sea humilde y punto? Dice, porque no hay manera de llegar al nivel de humildad que tenía en la agenda el Ramban para él y para su hijo y para, digamos, para todo Yehudí, sin antes no haber refinado, sino haber trabajado, sino haber, digamos, doblegado todo este concepto del enojo. Entonces, ese es un poquitito lo que está, lo que está planteando la Mishnah acá. Está planteando algo, digamos, básico para el crecimiento de una persona, donde está diciendo, mira, apuntamos a ser mejores personas, apuntamos a ser personas espiritualmente elevadas, para eso tenemos que refinarnos y ese proceso de refinamiento incluye necesariamente digamos, el trabajo del enojo. En tanto y en cuanto el enojo no fue trabajado, bueno, todavía no podemos pasar de grado y poder decir que ya estamos en un nivel de humildad. Entonces, quiero hacer una aclaración, porque puede pasar, y de hecho pasa, no es que puede pasar, que en algunos momentos la persona tenga que manifestar su enojo en relación a situaciones que se dan en cualquier ámbito. Puede ser en su casa, puede ser en relación a la crianza de los hijos, puede ser en relación a la educación de los hijos, los que son maestros y educadores, puede ser en el trabajo, en relación a los empleados. Y hay veces, digamos, la manera correcta de reaccionar es manifestando un enojo. Lo que los hajamim nos enseñan es que con eso no hay problema, siempre y cuando ese enojo sea un enojo, digamos, superficial, un enojo que vaya, digamos, de la cara para afuera, pero que nunca sea un enojo que esté arraigado en el corazón. Si Hasbe Shalom, el enojo está arraigado en el corazón, estamos dentro de las características generales de este problema y bueno, la forma en que estamos manejando el problema no nos está ayudando a crecer espiritualmente. Ahora bien, si manifestamos el enojo y lo hacemos de una manera bien intencionada, únicamente para, digamos, enseñar, educar, adiestrar, no sé, marcar cosas a corregir al personal, a empleados,
de cualquier categoría, lo que sea, pero ese enojo lo manifestamos únicamente con ese fin, exclusivamente, y lo hacemos, digamos, de la cara o de la boca para afuera, ahí no hay ningún problema y esa sería la manera en que estaría permitido. Ahora, si ya no, insisto, eso está alojado en nuestro corazón, volvemos porque ahí hay un problema de humildad, hay un problema de arrogancia, hay un problema de creérsela, de creerse más o de creerse súper importante y estar ofendido porque los demás no hicieron las cosas de la manera que él quería y de la manera que él esperaba, etcétera, etcétera, como dijimos hace un ratito. Entonces, para analizar esto, yo básicamente estoy compartiendo con ustedes mucha información que tomé del Rav Twersky, y el Rav Twersky, él nos trae, como muchas veces, una clasificación y nos dice, mira, el enojo tiene distintas fases, hay como etapas. Vamos a verlas despacito, si Dios quiere, son tres. Él dice, mira, una fase del enojo, hay una modalidad de enojo que tiene que ver con un acto reflejo frente a una provocación, ¿no? Hay una provocación y hay un acto prácticamente reflejo. Eso es un nivel. Después hay un nivel que es más complejo, que es la reacción frente a la provocación. Ya no es el reflejo, ya es una reacción, si se quiere, un poco más meditada, más pensada, ¿no? Donde ahora hubo una provocación y hay una reacción después, entonces es cómo yo, digamos, actúo frente a una provocación. Puede ser que al principio tenga un acto reflejo, pero después, bueno, si yo dejo pasar una semana y hago un llamado o dejo pasar una semana y voy y le doy una patada, bueno, ahí ya, digamos, hubo tiempo de pensar las cosas. No estamos hablando de un acto reflejo, estamos hablando de una reacción frente a una provocación. Y por último, dice el Rav Twersky, algo que nos va a marcar también dónde estamos parados frente al enojo es la retención del enojo. ¿Cuánto tiempo nos dura? En otras palabras sería si hay resentimiento o no hay resentimiento. Si lo dejamos pasar y se terminó y dimos vuelta a la página y es un capítulo cerrado, como se dice habitualmente, o ese capítulo va a quedar abierto por los siglos de los siglos y cada vez que tengamos oportunidad vamos a volver a mencionar y vamos a estar, digamos, tal vez cada vez que lo mencionemos con la misma respiración, el mismo nivel de aceleración de las pulsaciones que en el momento en que el enojo se originó, ¿no? Entonces, él dice, mira, él nos propone, para no confundir las etapas, él les pone como, las renombra, ¿no? Entonces dice, a la primera reacción, como un acto reflejo frente a la provocación, él lo llama enojo. A la reacción frente a la provocación lo llama furia, ¿no? Y a la retención del enojo lo llama resentimiento. Esto significa, lo primero es un acto reflejo y básicamente sobre eso no hay mucho para hacer, porque eso es algo a veces que nos nace, es muy visceral y bueno, la persona tiene que estar tal vez muy, muy sensible como para captar esos y para corregir esos actos reflejos. Pero la propuesta es más a trabajar la fase 2 y la fase 3. La fase 2 es la reacción frente a una provocación. Él la llama como un acto de furia, porque bueno, a veces ya el acto de furia sí depende de la persona. El primero es como un acto reflejo, como dije, pero la persona puede tener una reacción más sutil o más violenta. Puede tener una reacción más elevada o puede tener una reacción más precaria, ¿no? Eso también denota dónde él está parado espiritualmente. Hace poco se lo comenté a alguien y ahora me estoy acordando, hay un ejemplo que trae el Hafetz Haim de una persona que le gritaba a él en la calle, digamos, lo ofendía, ¿no? Era por su condición de rabino, por su condición de judío o algo así, y él, por supuesto, no contestó. Entonces después uno de los alumnos le preguntó, pero Rab, ¿usted por qué no contesta? Y el Hafetz Haim lo miró y le dijo, ¿a vos cuando un perro ladra le contestás? Y creo que eso es una parte del trabajo, ¿no? Saber quién es el que está diciendo las cosas, desde qué lugar la dice y demás. Y ese es un trabajo cuando la persona está, cada vez que está mejor plantada, elige
a quién le contesta, a quién le habla, y elige a quién no, aunque lo que venga del otro lado es una agresión. Déjalo, ¿qué te importa lo que dice? Es equivalente a un perro ladrando. ¿Qué te importa a vos lo que diga esa persona, la opinión de él? ¿No? Déjalo que diga lo que quiera. Y por último, este concepto del resentimiento que tiene que ver con la retención del enojo. Ahora, el enojo queda dentro mío, queda por más tiempo, queda, digamos, ahí arraigado, ¿no? Esto sí depende absolutamente de la persona, ¿no? Cuánto tiempo la persona queda enganchada con ese tema. Si la persona, digamos, pasó de grado y siguió con otra cosa, es algo, y la situación es muy distinta si quedó enganchado con ese enojo. Una vez estudiamos en este espacio también que Hashem nos hizo un regalo, que es la capacidad del olvido, ¿no? La capacidad del olvido a veces hay que saber usarla, hay que saber aplicarla, hay que trabajarla. Capacidad del olvido es un regalo de Hashem para que podamos seguir adelante con nuestra vida, porque si no, estaríamos todavía ofendidos con nuestros compañeritos de primer grado que no nos prestó la goma un día que estábamos haciendo un dibujito. Entonces sigo tan ofendido que estoy enganchado con ese tema y no puedo terminar de construir mi vida. Y parece un chiste, pero hay mucha gente que, digamos, determinadas situaciones más desagradables o menos desagradables en un contexto de la vida, lo terminaron anclando ahí y parece que no puede pasar de grado. Entonces, el enojo, estamos viendo las distintas fases que propone el Rav Twersky, y las dos que vamos a trabajar más en este análisis son la número 2 y la número 3, la que tiene que ver con la reacción frente a la provocación y la que tiene que ver con el resentimiento. ¿Cuánto tiempo el enojo queda, digamos, anclado, queda alojado en nuestros corazones y en nuestras mentes? Entonces, la Mishnah, cuando empieza diciendo que si la persona se enoja fácilmente, ¿no? Está hablando también de ahí de la fase 2, la fase que tiene que ver con la furia, ¿no? Es esa, de acuerdo a la definición del Rav Twersky. Mismo que se calme rápidamente, el pasar por un momento de furia no es algo bueno. Ya sabemos que está comparado con la idolatría. Es como que Hashem se fue del mundo y ahora la persona es capaz de cualquier cosa. Entonces, tenemos que entender cosas que ya las sabemos, pero las amenazas, los insultos o incluso el dolor físico provocado por esa furia no se anula fácilmente, no se anula con el remordimiento. La mayoría de las personas que tienen este tipo de reacciones, lo más probable es que después se arrepientan. Es muy común porque nadie se siente en general orgulloso de una reacción así desmedida. En general, nadie se siente orgulloso, salvo en muy poquitos casos y que a veces tiene que ver, como explicamos hace unos minutos, tiene que ver digamos, con una idea más que de educación y de reprimenda y demás, pero digamos, si es porque uno se salió de las casillas, difícilmente uno esté después orgulloso de que a uno se le salió la cadena, como se dice habitualmente, ¿no? Y el hecho de que la persona enojadiza, ¿no? La persona que reaccionó de una manera violenta, furiosa, se disculpe inmediatamente, tampoco ayuda en nada. ¿Saben por qué? Porque se termina construyendo un círculo vicioso. La persona digamos, reacciona de una manera violenta, se disculpa al minuto y parecería que, bueno, ya está, acá no pasó nada, pero el que sufrió la violencia verbal o, Dios no permita, o física, o los insultos o las amenazas, puede ser que se quede temblando una semana. Y el otro piensa que como ya se disculpó, como que, bueno, ya está, acá no pasó nada. Es más, tenemos un audio grabado hace un tiempito donde hablamos en extenso de todo esto, y ahí, ¿por qué? Porque eso genera un círculo vicioso. Si la persona también se disculpa inmediatamente, él va a pensar que acá no pasó nada, ¿no? Sí, me mandé un griterío, una reacción furiosa, pero como me disculpé a los 3 minutos, acá no pasó nada. Entonces dice, eso termina generando, como decía, un círculo vicioso donde la persona lo más probable es que eso lo vuelva a repetir y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer porque le funciona, ¿no? Él puede descargarse y después supuestamente se disculpa y así seguimos. Entonces, vamos viendo de que
digamos, esta forma de reaccionar es algo que no es bueno ni para la persona ni para los que están alrededor. Entonces, insisto, este libro nos está ayudando a cómo construimos personas primero y después una sociedad espiritualmente elevada y nos va dando pautas. Nadie quiere vivir al lado de una persona enojadiza, nadie quiere vivir al lado de una persona gritona, una persona furiosa, una persona que amenace, una persona que se salga de sus casillas. Nadie quiere estar al lado, nadie quiere tener un compañero de trabajo así o un jefe en ningún contexto, en ningún lugar, en ningún ámbito. Digamos, es algo que no lo queremos para nosotros y no lo queremos para nuestros hijos y no lo queremos para nadie. Es más, si pudiéramos nunca encontrarnos con una persona así, sería mejor. Entonces, tenemos que ir entendiendo por qué la Mishnah nos va hablando de esto, porque esto es un trabajo que el beneficio lo va a sentir la persona, la familia y la sociedad entera, ¿no? Si el trabajo espiritual está bien hecho. En inglés hay una expresión que se dice que uno está caminando como arriba de huevos. ¿Qué significa? Cuando uno, esta imagen, digamos, es obvia, ¿no? Que tenés que ir con mucho cuidado pisando porque en realidad lo más probable es que al mínimo movimiento se rompe todo, ¿no? Y esto, a eso, digamos, la frase se refiere a que convivir, insisto, en cualquier contexto, ya sea de pareja, familiar, de trabajo, comunitario, con alguien, ¿no? Que es absolutamente enojadizo, que tiene este tipo de reacciones, como dice la expresión, como leche hervida, causa que los que están alrededor se sientan que están caminando sobre huevos. Así es la expresión, ¿no? En inglés, que denota el cuidado que se debe tener para evitar que se dispare la emoción no deseada en el otro. Pero eso también es una, eh, eh, digamos, es un desgaste emocional para los que están alrededor, ¿no? Hay que cuidar todo lo que uno dice, cómo lo dice, en qué momento y qué sé yo, porque cualquier cosita ella se ofende. Bueno, insisto, ¿quién quiere una persona así alrededor? ¿Quién quiere estar, digamos, en un contexto como ese? ¿No? Parece un chiste, pero por el otro lado es mucho más, digamos, frecuente de lo que nos imaginamos, las personas que son así enojadizas y que tienen reacciones furiosas. Y bueno, nos vamos dando cuenta que si después esas personas se van quedando solas, si esas personas van siendo aisladas, ahora entendemos por qué. Porque nadie quiere estar con alguien así y nadie quiere tener que hacer ese trabajo, ese esfuerzo emocional de no ofenderlo y no romperle nada, digamos, de sus expectativas, porque si no se pudre todo, digamos. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir analizando los casos, ¿no? Está el fácilmente irascible y fácilmente aplacable, ¿no? Su virtud prepondera sobre su pérdida. Dijimos antes que es comparable el análisis que hace el Zohar con el análisis que hace el Talmud. Acá supuestamente hay una virtud que es fácilmente aplacable, que bueno, está un poquitito por encima del defecto que él tiene de ser una persona que se enoja fácilmente. Pero tenemos que saber que su comportamiento definitivamente afecta en forma negativa, digamos, a la sociedad. Una vez más, insisto, aunque se le pase rápidamente, nadie quiere estar con una persona que se enoje fácilmente. Nadie quiere. Y ahora que sabemos el impacto espiritual digamos, la lectura espiritual de una persona que se enoja fácilmente, insisto, es porque ahí hay mucha arrogancia, hay mucho egocentrismo, hay muy poca humildad, entonces se considera muy importante y lo que él quiere, como él lo quiere, en el momento que él lo quiere, etcétera, etcétera. Estamos hablando que estamos al lado de una persona que espiritualmente no despegó todavía. Entonces, con más razón nos queremos alejar, porque todos nos vamos contagiando y todos somos influenciados por las personas con las cuales interactuamos. Interactuar con alguien así es algo que, digamos, si pudiéramos elegir, la respuesta sería, muchas gracias, paso. Sigamos, dice, duro para enojarse y duro para aplacarse. Esta es una persona que, digamos, por un lado se enoja poco, ¿no? Cuesta hacerlo enojar, Baruch Hashem, pero si se enojó, ahora le demora mucho en que se le pase, ¿no? Entonces, por un lado, ese enojo
queda alojado en su corazón, hay resentimiento, hay, digamos, hay rencor, y hay, digamos, todos creo que conocemos personas que llevan como un registro de algo que pasó hace muchos años con una persona, y si tuviera la oportunidad lo vuelve a echar en cara, pasa facturas, insiste, se vuelve a poner mal cada vez que recuerda esa situación, se le acelera la respiración, en fin, la persona digamos, no dio vuelta a la página. Puede ser que hace 30 años que no ve a la persona que le causó ese enojo, pero cada vez que lo recuerda se vuelve a, digamos, a manifestar y se vuelve a encender la misma antorcha de enojo que estuvo encendida hace 30 años y que lamentablemente nunca se apagó. En definitiva, insisto, es indeseable estar con una persona así, por supuesto que es indeseable, y alguien podría pensar que, bueno, en realidad es una actitud que no afecta demasiado a los demás, como diciendo que él sembró, él es así y se terminó. Pero tenemos que saber que él está transgrediendo una mitzvah de la Torah. La Torah tiene una mitzvah, tiene un precepto específico que habla de no guardar resentimiento. Entonces, tenemos que entender que no es gratis esto, ¿no? Está haciendo una transgresión en términos sociales, en términos espirituales, está haciendo una violación taxativa de una comanda taxativa de la Torá donde pide que la persona no guarde resentimiento. La Torá, ¿por qué te dice que no guardes resentimiento? Porque no te hace bien a vos, no solo por el otro, porque no te hace bien a vos. Hace unos meses estábamos estudiando un concepto que tenía también que ver con el enojo, y una persona del Shiur me hizo un aporte muy lindo y me dijo una frase que ahora no recuerdo de quién era la frase, eh, creo que era de Shakespeare, pero no estoy seguro, y que dice, el rencor es un veneno que toma uno pensando que se enfermará el otro, ¿no? La frase creo que es espectacular porque lo que está dando y dejando bien manifiesto es que la persona rencorosa, la persona que tiene resentimiento, esa es la que sufre. Y tal vez él piensa que teniendo ese dolor en el corazón y teniendo ese resentimiento, tal vez le va a causar algún daño al otro o va a causar que el otro cambie o algo, y en definitiva eso no va a pasar. Ese daño, digamos, se lo está haciendo a él y se está manifestando una y otra vez digamos, dentro del mismo. Entonces, tenemos que saber que inclusive es una recomendación en términos de conveniencia, ¿no? La persona que más sufre, digamos, las consecuencias del rencor o del resentimiento es el que lo tiene, el que practica, el que ejerce el resentimiento. El otro tal vez ya se olvidó, no tenga registro, ni siquiera se acuerda, ni nada. Entonces, una vez más, desde el punto de vista de la, digamos, sanidad espiritual, emocional, cuanto antes podamos desarraigar el rencor y el resentimiento de nuestros corazones, más livianos vamos a ir y mejor vamos a estar, digamos, para seguir caminando en la vida. Inclusive el Rav Twersky, ustedes saben que él era médico psiquiatra, él trae que además las personas rencorosas también sufren, digamos, algunas condiciones físicas no deseables, como por ejemplo migrañas, alta presión arterial, dolor en el corazón. Es decir, no es gratis. Ser una persona rencorosa o resentida no es algo gratis. Es algo que tiene un impacto físico y un impacto emocional. Encontré, cuando estaba preparando esto, este shiur, encontré en una frase del hombre más sabio que existió sobre la tierra, del rey Shlomo, en el libro Eclesiastés, donde él dice, no te dejes irritar pronto en tu espíritu, porque la ira está en el regazo de los tontos. En una palabra, el rey Shlomo dijo, la persona enojadiza, ¿saben qué? Es un tonto, ¿no? Esa manifestación del enojo no es otra cosa que ser tonto, porque no entendió nada. No entendió que Hashem maneja el mundo y que Hashem, digamos, Él es el centro del universo, que no somos nosotros, que no es la persona el centro del universo, y que los demás no tienen ninguna obligación de hacer lo que él piensa, lo que él diga, lo que él crea.
y que cada uno tiene ese libre albedrío y que uno tiene que interactuar con las personas y aceptarlas y que el desafío no es para nadie que los demás hagan su voluntad, que bueno, que digamos, es todo un trabajo y la persona que se empieza a enojar, la raíz del enojo la estudiamos hoy mismo al principio, tiene que ver con un problema de no entender un poco la dinámica del mundo y la dinámica espiritual del mundo. Entonces, mira, el que está en ese lugar, ¿sabes qué? Es un tonto. Donde encuentres enojo, vas a encontrar tontos. Eso es lo que está diciendo, podemos traducirlo como tontos o como necios también. Entonces, eso es lo que está diciendo el rey Shlomo. Vamos a avanzar un poquitito y dice, hay otro caso que dice, es fácilmente irascible y duro para ser aplacado, es una persona malvada. Este sería el cuarto caso, yo salté el tercero a propósito. Esto es claro, creo que acá tiene lo peor de los dos mundos. Por un lado, se enoja fácil y por el otro lado, le cuesta mucho calmarse. O sea, cuando habla de que le cuesta mucho calmarse, ¿se acuerdan? Entendíamos que eso había como una dosis de resentimiento, ¿no? Ahí había algo que quedaba arraigado. Dice, acá tenemos lo peor de los dos mundos. Si alguien podría decirme, bueno, pero yo soy así, ¿no? Yo soy que me enojo, soy enojadizo y me cuesta y porque pongo mucho en las relaciones, etcétera, etcétera. El problema no es ese, el problema es qué haces con eso. La realidad de las cosas es que hay que pasar de grado, hay que refinarse, hay que mejorarse. No es excusa decir que uno nació así, que uno vino de fábrica así. En definitiva, si viniste así, vas a tener que trabajar más sobre vos mismo para controlarte, para no dejar que se manifieste esta emoción que estamos estudiando y estamos viendo claramente cómo tiene un impacto, digamos, el primero en la persona y después en la familia y después en los compañeros de trabajo, después en la comunidad y después en la sociedad entera y por eso es parte del desafío personal es alcanzar ese refinamiento. Entonces, ¿qué pasó acá? Es un malvado, ¿sabes por qué? Porque no hizo nada para mejorarlo, porque aunque hayas venido así de fábrica y seas una persona enojadiza, tampoco tenés, digamos, derecho a quedarte en ese modo toda tu vida. ¿No? No tenés 4 años, ya tenés edad para decir, bueno, así como otras cosas, fuiste cambiando y fuiste mejorando porque entendías que había digamos, una performance más elevada. Bueno, si acá no lo entendiste, bueno, es porque te sentís demasiado cómodo y ese lugar equivale a una persona malvada que no quiere mejorar, no quiere refinarse. Distinto sería el caso de una persona que es así porque vino de fábrica, le cuesta, pero bueno, de a poquito va tratando de ir controlando. Yo creo que cuando uno empieza a entender digamos, la dinámica espiritual, se motiva bastante más como para controlar esa reacción. Entonces, y la otra punta dice, bueno, el que es duro para enojarse y fácil de aplacar es un hasid, ¿no? Un hasid es el que hace, como dijimos antes, una persona virtuosa que hace más de lo que le pide la Torah que haga. La pregunta que viene es, bueno, ¿y cómo se hace para llegar a eso? ¿No? ¿Cómo se hace para llegar al nivel de que una persona se pueda reconocer como alguien que difícilmente se enoje, ¿no? Le cueste enojarse y si se enojó, se le pasa rápidamente. Este es el norte al cual debemos aspirar. Este es el norte al cual debemos aspirar. Hay personas que les va a costar más, hay personas que les va a costar menos, hay ámbitos donde nos cuesta más, hay ámbitos donde nos cuesta menos, hay ámbitos donde nosotros sentimos que nos jugamos más cosas, hay ámbitos que sentimos que nos jugamos menos cosas. No todo es lo mismo, no todas las relaciones son iguales y no todos los contextos son iguales. A veces puede ser que una persona, no sé, sea muy enojadiza se manifiesta así en un ámbito comunitario, pero cuando va al ámbito laboral, tal vez se comporta como una ovejita y nunca se enoja. O al revés, o en la familia y el trabajo, en fin, vamos a reconocer que no todos actuamos de la misma manera en todos los contextos. Pero aún así, la pregunta es, y creo que lo que apunta esta Mishnah es a tratar de darnos una pista, primero, ¿cuál es el norte, digamos, a donde debemos aspirar? ¿Cuál es, digamos, el escenario más apetecible para nosotros, para nuestros hijos,
para nuestras familias, para nuestras comunidades, con quienes también rodearnos. Uno no tiene tiempo para todo y como no tiene tiempo para todo, uno termina teniendo que elegir con quién comparte el tiempo y cuando uno elige con quién comparte el tiempo, también tiene que elegir, digamos, con gente, compartirlo con gente que sea también espiritualmente elevada. No gente que te tire para atrás espiritualmente, sino que te ayude a vos a construirte y elevarte. Entonces, no tenés tiempo para ir a tomar café con todo el mundo. Cuando vayas a tomar un café con alguien, elegí a alguien que esté, digamos, en un nivel similar al tuyo o más elevado. Pero no te traigas a alguien que está digamos, 80 escalones más abajo, porque lo más probable es que baje el nivel de todo lo que pasa en esa reunión, de la conversación, de los comentarios, del vocabulario, de lo que se considera un logro, en fin, todo va a cambiar. Entonces, vamos a ver algunas pistas de cómo podemos hacer para terminar convirtiéndonos en personas que difícilmente nos enojemos y si nos llegamos a enojar, fácilmente nos puedan aplacar. Primera condición o primer ejercicio es acostumbrarnos a juzgar favorablemente. Cuando la persona se acostumbra a tener una mirada blanda, a emitir un juicio favorable, ¿no? Insisto, esto es un trabajo porque la educación occidental que recibimos la mayoría de nosotros nos hizo muy juzgones. Enseguida emitimos un juicio, enseguida, sin conocer los detalles, nos apresuramos, evaluamos y emitimos un juicio de algo que ni siquiera tenemos idea exactamente qué es lo que pasó ahí atrás. Nos apuramos y encasillamos. Entonces, primera manera de ir acercándonos a este objetivo es de a poquito ir acostumbrando a juzgar favorablemente. Hay una Guemará que dicen que aún si vos entras a un cuarto sellado, ¿no? Totalmente son paredes, no hay ventanas, no hay agujero en el techo, no hay nada. Y entras y hay una persona ensangrentada. Y el que sale del cuarto, que no hay otra puerta, no hay otra ventana, no hay otro techo, no hay otro lugar por donde entrar ni por donde salir. Entonces, el que está saliendo del cuarto tiene un cuchillo en la mano, ensangrentado. Dice, aún así, vos no podés pensar mal de él, porque vos no viste lo que pasó dentro de ese cuarto. Vos podrías decir, bueno, pará, tampoco pequemos de naif. Dice, no, porque vos no lo viste, vos no sabés lo que pasó ahí adentro, no sabés quién atacó a quién, no sabés quién se estaba defendiendo de quién, vos no sabés nada. Ahora vos viste uno con un cuchillo sangrentado y una persona sangrando. Eso es todo lo que viste. Vos no podés sacar ninguna otra conclusión. A priori deberías juzgarlo favorablemente. Esto es un ejercicio, esto es algo que lleva mucho tiempo poder lograrlo, ¿no? Hay una historia muy dura, con algunas personas creo que ya la compartí, pero cuando estaba preparando este shiur, la verdad me vuelve esta historia, que creo que nos puede ejemplificar de manera contundente este concepto de no digamos, apresurarnos en el juicio. La historia tiene que ver con una persona que estaba viajando en el tren en Estados Unidos con sus hijos y sus hijos estaban haciendo, la verdad que estaban haciendo bastante lío, y el hombre estaba ahí bastante pasivo, supuestamente bastante pasivo frente al desorden que hacían los chicos. Entonces, una señora en un momento le dice, bueno, señor, escúcheme, son sus hijos, ¿por qué? No puede prestarles un poco más de atención y ver qué es lo que están haciendo, porque están portando mal, están molestando a los demás pasajeros, en fin. Y el hombre la mira y le dice así, con la mirada media perdida, dice, sí, sí, dice, lo que pasa es que eh, falleció mi esposa, le dice, y, y hoy terminó la semana, ¿no? Lo que se llama en hebreo la Shivá, la semana de duelo, y estoy volviendo a mi casa, y la verdad que pensando en cómo me voy a arreglar sin mi esposa, no sé, estaba desconcentrado y no presté atención al desorden que estaban haciendo los chicos, discúlpeme. Entonces, claro, esta mujer de querer retarlo al hombre por su supuesta, digamos, inactividad, absolutamente pasó a querer abrazarlo al hombre y pedirle disculpas. Y creo que es una historia un poco trágica, pero por otro lado, con distintos niveles digamos, de dramatismo,
es lo que pasa todo el tiempo. No sabemos lo que le pasa al otro, no sabemos las batallas que está pasando el otro, las batallas que está dando, que tiene que dar, que dio ese día, que no tenemos idea. Entonces, como una primera norma es acostumbrarnos a no juzgar. No sabemos. Como no sabemos, nosotros no juzguemos. Y si vas a juzgar, dale el beneficio de la duda, juzgalo favorablemente, dale digamos, esa dosis digamos, de crédito, pensando que seguramente quiere hacer las cosas bien y tal vez no pudo. E insisto, este es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual. Porque a veces uno dice, bueno, pero yo no soy tonto, ¿viste? Al fin y al cabo se está haciendo el vivo, no sé qué, no sé cuánto. No es un trabajo, no es así. No pienses así. A veces hace falta una dosis, digamos, si se quiere, de ingenuidad, pero es una dosis de ingenuidad que tiene que ver con reconocer que no sabes exactamente qué es lo que está pasando del otro lado. No sabes qué es lo que está pasando del otro lado. Entonces, puede ser que te sientas que estás actuando como un ingenuo, pero en realidad, en definitiva, por lo menos, si querés hacer un juicio, tomate el trabajo de evaluar un poco más la situación, de averiguar un poco más qué es lo que está pasando y, digamos, y recién ahí, digamos, si querés emitir un juicio. Pero no te apresures, digamos. Ese es un poquitito lo que está proponiendo digamos, la Mishnah. Hay, hay otra de las pistas que trae, que es, digamos, compararlo, así como nadie se enoja con un chico, ¿no? Un chico que, si bien a veces los chicos hacen cosas que no están bien, eh, a veces los chicos no entienden o no entienden la verdadera dimensión. Bueno, hay chicos y chicos, hay chicos que ya tienen 50 años, ¿no? Esa es la mala noticia, pero cuando estamos hablando de chicos, bueno, a veces esa paciencia que tenemos para con los chicos, deberíamos extrapolarla a nuestras relaciones con los adultos, donde muchas veces, así dice el Rav Twersky, la invitación es a considerarlos también como víctimas de una situación y liberarlos de la culpa. A veces no es que, digamos, no nos toca a nosotros, la tarea de juzgar no nos toca nunca, no es nuestro trabajo. La invitación es que si vas a juzgar, hacelo favorablemente. Y si realmente querés profundizar, lo que tenés que hacer es de verdad profundizar. Pero no es un trabajo que vos tengas que hacer. No es una tarea nuestra eso. Entonces, la mirada, una vez más, la invitación es una mirada más blanda. Así como vos ves un chico que a veces hizo una cosa que no está del todo correcta y la dejás pasar porque entendés que es un chico, el otro es un adulto, pero tal vez es un adulto que está en modo chico por la circunstancia que en este momento está viviendo. Está viviendo un momento de mucho estrés, de mucha presión, de lo que sea. Déjalo, digamos, déjalo así como dejas un chico y no te enganchas con él. Y la tercera recomendación y última de esta serie es justamente hacerte filaje. Dice, una persona que es, digamos, enojadiza, eh, la invitación es a que haga tefilá, que pida, que rece a Hashem para extirpar esa emoción de su corazón, ¿no? Es como que porque sabemos, ya estudiamos hoy todo lo malo que tiene aparejada digamos, esta cualidad o esta mala cualidad. Entonces, digamos, uno debería, entre otras deberes, entre otras tareas para el hogar, también pedirle a Shem que esa emoción no se manifieste en él, ¿no? Que se desarraigue el enojo, ¿no? Es parte de, así como pedimos por otras cosas materiales y espirituales, bueno, poder desarraigar la emoción del enojo es también un logro espiritual. Y como es un logro espiritual, es un logro difícil, entonces también podemos pedir asistencia divina para lograrlo. Pero para eso, primero tenemos que hacer, digamos, nuestros deberes. Es decir, para poder recibir esa asistencia, primero uno tiene que haber hecho el esfuerzo de aplacar a la emoción lo más posible, tiene que haber hecho el esfuerzo de ser más considerados con los demás, ser menos arrogantes, trabajar, digamos, las midot desde su lugar todo lo posible, y bueno, a su vez
pedir asistencia divina para que eso se termine manifestando de una manera completa o se termine desarraigando absolutamente del menú de reacciones que la persona puede tener. O sea, sacarlo por completo el menú, de su menú, el concepto del enojo. No, no así, si hace falta dejarlo, como dijimos al principio, el enojo de la boca para afuera, para, bueno, marcar un poquito de disciplina o mostrar autoridad en determinadas circunstancias de la vida, pero eso siempre de la boca para afuera y nunca dentro del corazón. Para terminar, quiero compartir dos ideas más. Una es una anécdota de Hafetz Haim. El Hafetz Haim fue un gran sabio que vivió un poco entre Polonia y Alemania, que compiló un montón de lajot que tienen que ver con entre otras cosas, ¿no? De las que hizo con el cuidado de la palabra y el cuidado de lo que uno, de lo que uno dice, de lo que uno habla, lo que llama el hebreo de la Lashon Hara, de evitar el Lashon Hara. Y cuentan que él solía llegar al templo más temprano del horario de Tefilá. Y una vez unos alumnos se quedaron ahí en alguna medida espiando a ver qué hacía, ¿no? ¿Qué hacía el Rab en su, digamos, prehora en el templo? Y dicen que ahí, en su prehora, lo escucharon un día haciendo tefilá y él mismo, el Hafetz Haim, un gigante espiritualmente hablando, le pedía a Shem que no se manifestara esa emoción del enojo en él. Entonces, el análisis es, si estas personas super elevadas espiritualmente le pedían a Shem, es porque entendían que eso era algo que, si Hasu Shalom se manifestaba, lo tiraban para atrás a la persona espiritualmente, ¿no? O sea, no piensen que es neutral ese enojo no es gratis, no es gratis ni para uno, ni para los que están alrededor, no es gratis en términos emocionales, no es gratis en términos espirituales. Entonces él lo que estaba dicen que lo que hacía cuando iba antes de hora era justamente hacer un rezo especial para pedirle a Shem asistencia para que no se manifieste el enojo en su personalidad. Y para terminar entendiendo, el Rambam en su carta al hijo le dice que, digamos, le asegura que si la persona lee la carta periódicamente, le asegura como como que sus rezos van a ser aceptados. Entonces alguien podría decir, bueno, yo leo la carta y recé muchas veces y no me volví millonario todavía, no me gané la lotería. Entonces ahí explican que el Rambam sabía que su hijo iba a pedir por cuestiones espirituales y esa es, digamos, esa es la recompensa que le está diciendo al hijo. De la misma manera que el Hafetz Haim pedía por cosas espirituales, el Rambam entendió que su hijo iba a pedir por cosas espirituales. Entonces dijo, mira, si vos vas a controlar, como dice la carta, si vos vas a controlar el enojo, vas a alcanzar la humildad. Si vas a alcanzar la humildad, vas a poder rezar. Y si vas a rezar habiendo controlado el enojo, habiendo alcanzado el nivel de humildad, lo más probable es que tus tefilot sean escuchadas, tus rezos sean escuchados. ¿Sabes por qué? Porque te convertiste en una persona refinada. Y Hashem hace la voluntad de las personas refinadas, hace la voluntad de las personas espiritualmente elevadas. Entonces, acá lo que le estaba marcando este sabio Nachmanides a su hijo, le estaba marcando un camino de crecimiento espiritual, y donde le dijo, primero el enojo y después vas a llegar a la humildad. Si, no hay manera de saltear y decir, atacar la humildad directamente, no hay manera, porque primero hace falta refinarse y llegar a manejar ese concepto del enojo, que es algo que tira espiritualmente atrás a la persona y a los que están alrededor y hace que sea indeseable y hace que sea alguien que nadie quiere estar en una comisión, en un trabajo, en una comunidad, en una familia o en una pareja con una persona enojadiza. Bueno, hasta acá lo que yo les quería comentar. Primero les digo muchas gracias por escucharme. Quiero dejar el espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, Besat Hashem, nos vemos la semana que viene.